un derecho que aparece cuando otros han desaparecido. En el contexto de la situación de indignidad en la prestación del servicio de alimentación en el Copec Pedregal, narrada anteriormente por las columnas del Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal, de acuerdo al testimonio de algunas mujeres recluidas, algunas de ellas se negaron a recibir la alimentación en condiciones indignas y a causa de su comportamiento recibieron otras vulneraciones de derechos. Fueron ignoradas ante solicitudes de atención médica, amenazadas por la pérdida de sus beneficios y redenciones, obligadas a regresar a sus celdas para obstruir su derecho a la huelga, golpeadas, gaseadas, esposadas y sancionadas después de haber intentado ejercer la protesta pacífica. Por lo tanto, es pertinente preguntarse, ¿está activo el derecho a la protesta en los establecimientos de reclusión? Y para eso debemos dar una mirada al ordenamiento jurídico. En primer lugar, la sentencia T-596 de 2012 reconoce la relación de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad, lo que significa una posición preponderante del Estado sobre la población carcelaria, que se manifiesta en el poder disciplinario. Sin embargo, lo que no significa esta posición preponderante es la inexistencia de límites para la administración penitenciaria y carcelaria, pues aunque el Estado tiene la facultad de privar de la libertad, adquiere simultáneamente obligaciones constitucionales de respeto, protección y garantía de los derechos del interno. De hecho, cuando una pena impuesta no se encuentra en contradicción con el ejercicio pleno de un derecho, la Corte afirma que éste debe ser tan protegido y tan respetado como el de cualquier otra persona. Y dentro de los derechos que tienen los internos se encuentra el derecho a la protesta, que está activo en el caso que nosotros estamos analizando, después de que, según el testimonio de algunas de las mujeres recluidas, las representantes de las mujeres privadas de la libertad agotaran el recurso establecido en el artículo 142 del Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, donde se permite presentar quejas, denuncias o reclamos ante cualquier violación de derechos humanos. Las representantes presentaron las quejas ante los servidores públicos y en lugar de recibir una respuesta satisfactoria y alguna adopción de medidas urgentes y necesarias para hacer cesar la vulneración de los derechos, recibieron represalias por parte de los servidores públicos por haber presentado las quejas. Ahora, de acuerdo a los instrumentos internacionales, sucede de forma similar, ya que estos no regulan ni tampoco prohíben el derecho a la protesta. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos consagran el derecho a la reunión pacífica y establecen que solamente podrá ser limitado por las restricciones necesarias para garantizar la seguridad nacional o el orden público, mientras que la norma 36 de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos establece que se pueden presentar quejas o peticiones ante el director del establecimiento carcelario. Por su parte, la Ley 65 de 1993, en su artículo 121, en el numeral 14, sí consagra la protesta colectiva, sin embargo la contempla como una falta grave y no establece situaciones eventuales en las cuales se pueda llevar a cabo cuando haya vulneración de las reglas mínimas del tratamiento de reclusos emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué estas reglas son tan importantes? Porque, de acuerdo a la Corte Constitucional, en la sentencia T-388 de 2013 son los derechos constitucionales reforzados de las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, cualquier vulneración de ellas debería ser importante para el ordenamiento jurídico, más cuando en el numeral 3 se establece que el recluso pueda contar con alimentación. Finalmente, la Corte Constitucional admite que las autoridades penitenciarias y carcelarias tienen el deber de mantener el orden y la disciplina penitenciaria y carcelaria. Sin embargo, también establece que las personas privadas de la libertad no pierden todos sus derechos y pueden continuarlos ejerciendo en determinada medida, como ocurre con el derecho a la libertad de expresión o de pensamiento. De ahí que la Corte Constitucional, en sentencia T-388 de 2013, sostiene que
Las manifestaciones de protesta respetuosas del orden y de la disciplina penitenciaria y carcelaria no pueden ser reprimidas por el Estado, y más cuando el sistema penitenciario y carcelario está en un estado de cosas inconstitucionales y vulnera de forma sistemática y reiterada los derechos de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, la protesta debe ser legítima aún en los establecimientos de reclusión, considerando que este permite denunciar fallas y problemas estructurales. La Corte afirma que la protesta es uno de esos derechos que no tendrían que ser ejercidos nunca por no ser necesario hacerlo. La protesta es uno de esos derechos que aparece cuando otros han desaparecido, y aún hay algo más miserable que eso, y es ser silenciado cuando se pretende la restauración de un derecho mínimo y vital para la dignidad.